hijos no siguen sus indicaciones, cuando usted llegue, ¿qué hace usted? ¿Los aplaude? Bueno, hay madres y padres que sí los conscientes y consentidoras aplauden. Pero hay otros que hay corrección, ¿no es cierto? Y si en ese momento tú estás dirigiendo una cosa y alguien no hace lo que tú dijiste, pues nos pone a hacer algunos hasta medio no, algunos pues como que no, porque sabes por qué le dices a aquella persona cómo debe hacer ciertas cosas. Entonces, hermanos, imagínense, Dios nos tiene dado aquí estatutos para bendecirnos. Aquí en Deuteronomio 28 dice que hay 12 bendiciones. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. Y la palabra de Dios dice, ¿cómo vamos a obedecer? ¿Qué vamos a obedecer? Y eso tenemos que entenderlo, porque si no hacemos las cosas como Dios está diciendo que hagamos, no hay bendición, así de simple, así dice la Biblia, desde el principio a fin. Entonces es importante, hermanos, es importante esto que les voy a enseñar. Es un principio, hermanos, que desde 1988 me enseñaron. 1988. Luego vine a comprender que es una herramienta que nos enseñan en una materia llamada hermenéutica. Pero mi pastor me lo dijo así. Y me lo dijo así: donde la Biblia habla, hablamos. Donde la Biblia calla, callamos. Si la Biblia lo dice, lo hacemos. Y si no lo dice, no lo hacemos. El principio de regla y de fe y de práctica para los bautistas es la Biblia. Punto. La Escritura interpreta la Escritura. No se puede interpretar un texto solitario, porque se me conviene. ¿Ok? No se puede. Si lo hace, va a ser semejante al diablo que quiere extraviar los sentidos, como lo hizo con Adán y Eva en el Edén. Él fue el primero que interpretó la Biblia. Un solo texto, una sola cosa que le convenía: no morir. Tristemente, hermanos, ¿cómo estamos hoy? Entonces, busquen ustedes el texto que dice lo que acabo de decir. Está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. ¿Ya lo tienen? Pedro 1:20. ¿Amén? Dice así: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, este capítulo habla, hermanos, antes de que los profetas, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Indagaron, inquirieron diligentemente. ¿Qué es indagar? ¿Qué es inquirir? Inquirir es seguir una pista, indagar es preguntar, para seguir una pista. Diligentemente dice la palabra. Versículo 11, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que venían tras ellos. Número 3, inquirir. Número 1, número 2, indagar. Número 3, escudriñando, escudriñar. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Escudriñad el Antiguo Testamento. ¿Así dice? No dice escudriñad el Nuevo Testamento. Bueno, en la época ni siquiera existía. No existe tal cosa. Son las Escrituras. De Génesis a Apocalipsis es la Escritura. Alguien por allá un día les voy a contar quién le puso Antiguo y Nuevo, que eso no es bíblico ni lo dice acá. ¿Quién lo puso? ¿Han leído ustedes en el Nuevo Testamento quién? Si hay un texto que diga: este es el Nuevo Testamento, o en el Antiguo, que este es el Antiguo Testamento. Jesús le llamó las Escrituras. El apóstol Pablo le llamó las Escrituras. Toda Escritura es inspirada por Dios. Pedro le llamó las Escrituras. Ahorita lo vamos a ver. Los profetas escudriñaron esas Escrituras.
Y yo y tú debemos, hoy, usted y yo debemos escudriñar acerca de esas escrituras. Diligentemente, inquirir, preguntar, indagar. A esto se le reveló, versículo 12, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, las cuales los ángeles anhelan hacer. 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Número 4. Indagar, inquirir, escudriñar, y aquí ceñid los lomos del entendimiento. ¿Qué significa esa frase? Ceñid los lomos del entendimiento. Sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, hermanos, esto que dice la Escritura es de suma importancia. Otra cosa que a mí me enseñaron es: nunca des por terminado un tema. Ya sé todo de la santidad, ya sé todo del arrebatamiento, ya sé todo de la salvación, ya sé todo de la iglesia, de la escatología, de la eclesiología, de la teología, ya lo sé todo. Bueno, si sabes todo, ¿a qué vienes a la iglesia? Ya sé todo de alabanza, ya sé todo de adoración. Porque la Biblia nos invita, ¿sabes una cosa? Tienes que ceñir los lomos de tu entendimiento, de tu mente, de tus pensamientos. Los que toman la clase dominical conmigo saben de lo que estoy hablando. Es otro texto que nos faltó, pero aquí está la referencia, porque ahí dice el versículo 20, donde ya leímos: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestadas en los postreros tiempos. Manifestadas en los postreros tiempos. ¿Cuándo comenzaron los postreros tiempos? Cuando Cristo comenzó a predicar: creed en el Evangelio, arrepentidos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos. Ahí comenzaron los últimos tiempos. Y lo dice Hebreos 1:2, me parece, que en estos postreros tiempos nos ha hablado por Jesucristo. Los padres nos hablaron por los profetas, nos hablaron por esto. En estos postreros tiempos nos ha hablado por Cristo. Entonces, ¿cómo sé que no estoy engañado en algunas cosas? ¿Cómo sé que yo nací de nuevo? ¿Cómo sé que soy salvo? Yo sé que hay silogismos. No hay doctrina en muchos, hay silogismos. Nadie me quita mi salvación. Soy salvo, entonces nadie me la quita. Ese es un silogismo griego. Solo que si está mal tu silogismo, no está basado en la Biblia, está mal. Así de simple, así de sencillo. Vamos a la segunda carta de Pedro. Den unas cuantas hojas más. También en el capítulo 1, Pedro, segunda carta de Pedro 1, 20. 1:20. ¿Ya lo tienen? Dice: entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, la Escritura interpreta la Escritura. La Escritura no se debe tomar un texto y basarme ahí nada más. Sin ver qué dice Génesis, Éxodo, sin ver qué dice Apocalipsis. Hay que revisar toda la Biblia de ese tipo. Hay que revisar. No nos sirve una concordancia temática. Voy a tardar en explicarles por qué. Pero tenemos que revisar estas cosas con los paralelos de ideas, con los pasajes paralelos, con el paralelo de enseñanzas. ¿Ok? Porque lo van a entender más adelante cuando ya estemos dando la clase. Porque lo primero, es lo primero para todo aquel que decide seguir a Cristo. Tiene que entender primero esto. No es que yo creo, es que yo pienso, es que la Biblia dice esto, pero no. Es que yo digo esto, pero no me convence. Es que la Biblia dice, pero como yo pienso que no es así. No es de interpretación privada. No es lo que tú quieres que la Biblia diga. Porque eso hizo el diablo. El diablo hizo que la Biblia diga, que la palabra de Dios diga lo que él quería. No moriréis. ¿Sabe Dios que si comes de ese árbol serán abiertos tus ojos y vas a saber bien el bien y el mal? No es de interpretación privada. Por eso a veces nos parece, no es que se hace, que se contradice la Biblia. Nos parece. Y es muy fácil. Hay que entender primero esto, que
no puedo interpretar la Biblia a mi conveniencia, privadamente, o sea, solo para mí, algo privado. Es lo que yo pienso. Yo muchas veces me dijeron así también mis maestros. Cuando un predicador diga, yo pienso de este texto esto, ya no le hagas eso. Nunca lo entendí. Hasta mucho tiempo después, ya supe por qué. Hermano, que el arrebatamiento, hermano, que la tribulación, hermano, que la segunda venida, la tribulación, va a ser antes, va a ser después, el arrebatamiento es igual que la segunda venida. Y bueno, hermanos, hay que entender primero una cosa. Porque es que yo pienso que el arrebatamiento y la segunda venida es igual. Necesitamos nosotros, hermanos, que tomar muy en cuenta eso. Que lo que dice la Escritura lo interpreta la Escritura. ¿Ok? No inventar de nuestro corazón lo que me conviene. Vamos a ir en esta misma carta, capítulo 3, segunda de Pedro 3, versículo 15. Amén. Teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ceñid el lomo de tu entendimiento, entendiendo primero esto. Y acá dice otra vez, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, Antiguo Testamento, dice allá, para su propia perdición. ¿Qué hizo el diablo? Engañó a Adán y Eva para su perdición. Y Pablo le dice a los Corintios, a la iglesia de Corintios, en el capítulo 11, me parece que es el versículo 3, temo que haya trabajado en vano, porque como la serpiente engañó a Eva, también los haya engañado a vosotros para extraviar su entendimiento. Todo bien su salvo. Sigue un silogismo. Nadie te va a decir que no. Pero si quieres seguir una verdad, adelante también, nadie te va a decir que no. Les voy a decir en qué es la diferencia entre un silogismo, que quizás no están familiarizados con esa palabra, pero cómo se practica hoy. No aquí en la iglesia nada más, hasta en otros lugares. Cómo se utiliza sin tener una verdad en la que yo fundamente el cambio de mi vida. ¿Sí? Hace un momento hablaba con los muchachos nuevos que saben algo de la metamorfosis, porque la Biblia habla de la metamorfosis del cristiano. Porque, hermanos, estoy escribiendo algo de eso, pero necesito saber más a ciencia cierta. Los inconstantes lo tuercen para su propia perdición. Las Escrituras. Vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo acerca de torcer las Escrituras, acerca de los indoctos, acerca de los inconstantes, acerca de por qué debemos ceñir nuestro entendimiento y nunca olvidar que no puedo yo interpretar la Escritura de lo que yo piense. ¿Sí? Y me atrevo a decir que nunca he hecho eso. Y como una cosa no sé, como la hermana Unice me preguntó, hermano, ¿se puede cremar un cuerpo muerto? La verdad, hermano, yo no tengo grandes, todavía no lo he estudiado, ¿no? Pero sí sé ciertos textos. Necesito yo hacer esto. ¿Sabes qué, hermana? Yo pienso, no lo sé, hermano, pero yo me acuerdo de eso. Por ahí otra hermana me compartió. Entonces hay que estudiarlo para saber que no hagamos una cosa que Dios es abominación a Dios, que no le gusta. Como ese tema hay otros temas. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús, busquen ustedes Mateo 22, por favor. Cuando tengan, digan amén. Si su Biblia es Reina Valera, seguramente en el versículo 23 tiene un título, no es bíblico, pero alguien lo puso. La pregunta sobre la resurrección, ¿no? Ya saben esa historia.
que hay un grupo de gente que no creía en la resurrección y le preguntaron a Jesús. Había un silogismo, ¿no? Esto es un silogismo acá. Que hubo una pareja y se murió el varón. Y como la ley dice que el hermano debe levantar entonces descendencia, la ley de Dios dice así, se murió otro hermano, entonces levanta la descendencia. Entonces el hermano tenía que tomar por mujer, por esposa, la esposa de su hermano, y los hijos que tengan iban a ser por el nombre de su hermano. Y dice esta historia que hubieron 7 hermanos que tuvieron la misma mujer. Y la pregunta era en la resurrección, ¿de quién va a ser la mujer? Si los 7 la tuvieron. Entonces llegaron a la conclusión que no hay resurrección. ¿Cuál es el silogismo? No hay resurrección. Entonces, estas de quién va a ser la mujer, bueno, pues de nadie, porque no hay resurrección. O sea, es un triángulo, pues, el silogismo, que se formulan una idea. Quién sabe si está bien o está mal, pero se formulan una idea y de esa idea llegan a las conclusiones. Y esto era lo que le dijeron a Jesús. Pero vean ustedes qué les dice en el versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando que la Escritura interpreta la Escritura. Erráis ignorando que ninguna parte de la Biblia es de interpretación privada. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Todavía así como de cama. Erráis ignorando las Escrituras. Entonces, hermanos, todo eso es una especie de introducción. Yo sé que algunos están diciendo, no, yo decía, ¿dónde dice la Biblia que hay que orar antes de predicar? Pero, hermanos, es una costumbre de pedir la dirección de Dios. Entonces, creemos y le pedimos a Dios que nos dirija en ese estudio. Y usted va a hacer salir del discípulo. Si pone atención, si usted está poniendo atención, poniendo los comentarios de la Escritura, de estos textos que están interpretando los otros textos que he citado, que tienen una cadena que se va uniendo, hágalo, hermanos, porque miren, ahorita les voy a mostrar otros textos en revelación del Espíritu de Dios, hoy aquí, que ha sido invocado su nombre con los cantos, con las oraciones y con las Escrituras, leyendo las Escrituras. Recuerden, hermanos, ninguna parte de la Biblia es de interpretación privada. Eso dice 2 de Pedro 1:20. En otras palabras, no se interpreta un solo texto de la Biblia. La Escritura interpreta la Escritura. Y vamos a empezar para que vean las catástrofes que ha causado. Desde Génesis ya vimos lo que hizo el diablo. Pero miren, vamos a ir a las Escrituras, a las otras partes de las Escrituras, y vamos a ir también viniendo de menos hacia más, para que nosotros tomemos nota, y luego voy a poner 2 ejemplos. Vamos a empezar en el primer libro de Reyes. Capítulo 12. ¿Cuántos ya leyeron Reyes, hermanos? ¿Leyeron Reyes? La hermana. ¿Quién más? Gustavo. ¿Quién más ha leído Reyes? La hermana. El hermano. Otro hermano. ¿Los otros no tienen Biblia? Vengo bien igual, pues, para que puedan ver Reyes y estudiar Reyes. Creo que empezamos un estudio de los profetas hace muchísimos años. ¿Sí? Fíjense aquí, hermanos, este libro de Reyes, los profetas que empiezan así en Reyes. Vean ustedes en el capítulo 12. ¿Sí? Los que ya leyeron Reyes tendrán una ligera, pues, recordatorio, tal vez recuerden que habla del capítulo 12, que es donde Dios rompe el reino. Cuando muere Salomón, Salomón le da su reino a su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Roboán. Y Roboán se rompe el reino. 10 tribus se van y se queda él con 2, Judá y Benjamín. Las 10 tribus, ¿quién las gobernó? Jeroboam. Y 2 tribus gobernó Roboán, hijo de Salomón. ¿Sí? Pero hay solo un lugar de adoración. ¿Cuál era? Jerusalén. Dios dijo: es el lugar que yo escogí, ahí vas a llevar tus diezmos, ahí vas a
ir a alabar a Dios. No, hay un lugar que Dios escogió, punto. Nada más. Ahí tiene que ser. Entonces, es lo que vio Jeroboam. Entonces, miren, ahí en el versículo 33, 12:33. Bueno, para entender un poco mejor eso, voy a leer desde el versículo 28. Habiendo tenido consejo el rey Jeroboam, habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también cosas sobre los lugares, hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Jerusalén, en Judá. Sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel a sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, en el mes que él había inventado en su corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y también el altar para quemar incienso. ¿Qué hizo aquí Jeroboam? Todo él ordenó, interpretó la Biblia, solamente una parte de la Biblia. Bueno, pues ¿por qué a Jerusalén? Bastante ha venido, pues también aquí pueden adorar. ¿Para qué van hasta allá? Vamos a poner una acá y una acá. Pues por ir hasta Jerusalén. Si ustedes ven en un mapa, por cierto, hermanos, voy a estar a ver si alguien nos ayuda para marcar unos mapas que están del tamaño del pizarrón. Si ustedes ven en un mapa dónde queda Jerusalén y Dan, o dónde está Betel a Jerusalén, son miles de kilómetros. Es bastante lejos. Y esto hizo Jeroboam, lo inventó en su propio corazón. Las fiestas las hizo parecidas, pero no eran iguales. Parecidas. Fue casi las mismas fechas que se celebran en Jerusalén, y etc. Todo lo inventó. Es lo que pensó, es lo que él creyó. Y estaba bien. Un silogismo. Jerusalén está lejos para adorar. ¿Para qué vamos a Jerusalén? Mejor hagamos unos acá. Un silogismo, una declaración y una conclusión. Muy lógico, muy tentativo, muy bonito quizás. Pero eso hizo esta persona, inventar las cosas de su propio corazón. Vamos a segunda del libro de Reyes, capítulo 17, el segundo libro de Reyes. Les voy a pedir, hermanos, también que lleguen a las 10, porque luego se empiezan a parar en la clase, empiezan a ir acá, allá. Hay que llegar antes para que nos dé tiempo de exponer la clase. ¿Ok? En el capítulo 17 de segundo de Reyes. Amén. Versículo 15. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a manera de ellos. Dejaron los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Versículo 19. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho, habían inventado o habían interpretado ellos mismos. Voy a saltar al versículo 23. Hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los
Israel fue llevado cautivo a su tierra, Asiria, hasta hoy. Versículo 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según su costumbre, según la costumbre de las naciones de donde ellos se habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob. 37. Los estatutos y derechos y la ley y mandamientos que os dio por escrito cuidaré siempre de ponernos por obra, y no temeréis a otros dioses. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a otros dioses, a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, como sus antepasados. Hijo de tigre, ese ejemplo dices. Entonces, hermanos, es importante, hay que entender primero esto: ninguna parte de la escritura es de interpretación privada. Los seminarios no hacen pastores. Dios les da los dones a aquellas personas para hacerlo. Lo que hacen los seminarios es prepararlos, darles herramientas, nada más. Si un seminario dice, ven acá y vas a ser un pastorado, ven acá y vas a ser un pastor, es mentira. Ya eres pastor cuando llegas. Porque dice la Biblia eso, que Dios te llama, ¿no? Y Dios te da los dones. Por eso el diablo, aunque destruya todos los seminarios, van a seguir habiendo gente que nos predique el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ceñid vuestros lomos. Porque la Escritura, hermanos, es clara. Y señores, que yo pensé, nada, estás en el juicio, Dios te va a juzgar, porque dice que va a ser abierto un libro para ser juzgados. Yo dije que voy a hacer los discípulos. No podía, señores, que mira este tiempo y trabajo y hacer discípulos. Punto. No pregunto si puedes, si quieres, porque, hermanos, se predica hoy un evangelio muy light, sin responsabilidades, sin que se pueda presionar para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Por eso lo que yo veo en este tiempo es que Dios presiona a los gobiernos, y los gobiernos presionan a las iglesias. ¿Sabe qué? Que me alineas para que la iglesia haga lo que tenga que hacer. Y lo dice la historia. O no han leído tampoco que la iglesia fue perseguida por el gobierno romano. 400 años de persecución. Cuando veas en Jerusalén la señal de la desolación desoladora, huye. Y si estás en el campo, no entres a la ciudad. Y si estás en la ciudad, huye. Hay de las que estén en citas, por ejemplo, ese es el Señor. Entonces, hermanos, inventar de nuestro corazón, decir en la Biblia, basarnos en la Biblia para que diga lo que yo quiero, hermanos, es actuar como la serpiente. Y puede ser contraproducente hasta para nosotros. Seguir una costumbre, una costumbre antigua o nueva, dejar los mandamientos de Dios, inventarlos en el corazón, como dice acá el versículo 19, de esos mandamientos que ellos habían hecho. Dice aquí la Escritura. ¿Sí? Vamos a ver qué dice las Escrituras en Marcos 7:9. A ver, ¿quién lee Marcos 7:9? ¿Sí? ¿Qué dice? Marcos 7:9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Bien invalidar el mandamiento de Dios para guardar Nuestra tradición. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio 28? Que tenemos que guardar para ser bendecidos, para que cada una de las 12 bendiciones venga a mi vida. Las costumbres, las tradiciones o los mandamientos de Dios. Con esto nacen las costumbres y las tradiciones. Yo voy a poner algo que se dice por ahí. Yo creo que aquí no es la excepción.
Los jóvenes no son sabios. La declaración, yo soy joven. ¿Cuál es la conclusión? No eres sabio. Silogismo griego. Pero si está mal esto, ¿lo dice la Biblia? ¿Lo dice la palabra? Bien, primer ejemplo. Vamos a buscar 1 Corintios 11, versículo 23. A ver quién lo lee. Primer ejemplo. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Es esa? Sí. ¿De qué habla ahí, hermano? Bueno, primero, nunca le digo que era santa cena. Ese es serio. Pero es mío. Habla de la institución de la cena del Señor. Como bautistas nosotros creemos que es una de las ordenanzas. ¿Cuál es la otra ordenanza? El bautismo. ¿Son símbolos? Pues sí, son símbolos. ¿Por qué? Porque el pan es símbolo del cuerpo de Cristo. La sangre, la copa que es derramada, es símbolo de la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué simboliza el bautismo? Muerte, resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. ¿Cierto? Son símbolos. En una iglesia bautista en Mérida, yo vi que a esta hora dieron la cena. ¿Es correcto? Yo no la tomé. Y el pastor me llamó y me dijo, ¿por qué no la tomé? Y era mi maestro de teología. Es que a la iglesia sí le gusta, es que la iglesia lo acordó. Eso dicen las escrituras. A ver, hermano, vuelvan a leer qué dice allá. Yo recibí del Señor lo mismo que os he entregado, que el día, que en la mañana que Jesús fue apresado, así dice. ¿Qué dice, hermano? Señor Jesús, la noche que fue entregado. ¿Se puede cenar de noche? Sí. ¿Se puede cenar de noche? ¿Se puede cenar de día? No, la iglesia quiere que sea de día. La iglesia manda, la iglesia usamos esto sin saber, sin conocer qué dicen las escrituras, y vamos a inventarlo. Es lo que yo pienso. Total, es un símbolo. Es por eso que sale el maestro. Es un símbolo. Y le digo, hermano, ni sabe lo que está pasando. ¿Me entregas tu tarea o te trueno? Me tronó. De verdad, nunca había tomado un examen desde segundo de secundaria. Me tronó el triste. Bueno, no tengo tiempo de hablar de eso. Me salió con eso. No, que es un símbolo. Porque le digo, bueno, hermanos, si es un símbolo, vamos a bautizar a la hermana Cecia. Le voy a echar agua en su cabeza. ¿Está fría, hermana? No, pero tiene que ser sumergido. Es un símbolo. ¿Qué entiende? Es un símbolo. No es un símbolo que me dice. Entonces su concepto de símbolo está mal. Ceñir vuestros lomos. ¿Qué dice? ¿Qué me dice la escritura que lo haga? Que la noche que Cristo fue entregado tomó pan. Por eso hay culto en la tarde y que solo vengan 3. Que solo vengan 10. Y que solo venga uno a tomar la cena de todos. Porque hoy hay cena, ¿no? Hermano, hoy hay cena. ¿Cuánto van? No lo sé. Y no estoy de acuerdo porque yo dije que sea de mañana y no se aprobó. ¿Qué dicen las escrituras? Hay cosas, hermanos, en las que hay que tener cuidado. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estamos acordando? ¿Lo dice así las escrituras? Eso dice la palabra de Dios. Porque podríamos estar haciendo una abominación. Si yo no sumerjo a una persona en el bautismo, solo le echo agua, es una abominación. No es lo que Dios dijo. Noé, vas a hacer el arca de 200 metros, 200 codos. Está muy grande, si no lo voy a alcanzar, de 150. Así lo voy a hacer. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Eso dijo? Es un símbolo. ¿Qué es
formular ciertas enseñanzas. Ese es un ejemplo, que son símbolos, que son nuestras ordenanzas, que hay que hacerlas así, tal y como Cristo dijo. Y miren, vamos a comparar este ejemplo de la cena del Señor, cómo Dios está diciendo que debe ser la cena, cómo los estatutos, cómo Dios dijo. Y ven, compararlo con un caso, yo creo que lo saben. A ver, es primero de Crónicas, si no me equivoco, capítulo 15. ¿Qué dice Crónicas? Ya se me olvidó, no está Crónicas luego, ¿verdad? Perfecto. Se ganó un café mañana. 15 días. Ok, sí. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 11. Dice: llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificados. Vosotros y vuestros hermanos, pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según la costumbre, la tradición. ¿De qué está hablando acá, hermano? ¿Saben qué pasó la primera vez cuando quisieron cargar el arca? Iba David danzando delante de Dios y gritaba y iba, y de pronto pasó algo, voltea, muerto Usa. ¿Qué hizo Usa? Agarró el arca y se murió. Y hasta aquí David dice: por no haber buscado a Dios según su mandamiento, nos quebrantó. Porque de ir con fiesta, ir bailando y danzando, ir a una fiesta, luego a un funeral. ¿Todo por qué? Por no seguir una simple, sencilla ordenanza de Dios. Por cambiarlo por aquella persona, como es ingeniero, como es licenciado, como es, no sé, una persona muy honorable, vamos a hacerlo, esa persona. Sin seguir lo que dice la palabra. Y dice que se quebrantaron. Hermano, yo no sé cómo estás. Bueno, sé de algunos cómo están, pero de la mayoría no lo sé. Y de los que sé, a veces creo que es así como yo pienso que están. Dios sabe cómo estás. ¿No será ese tu quebrantamiento por no seguir una indicación de la Biblia? ¿No será que esa ordenanza que no sigues, por eso estás enfermo? Por eso no te contesta Dios las oraciones. Por eso tienes ese problema. ¿No será eso? Por no seguir una ordenanza de Dios, hacerlo como Dios dice. Porque tal vez alguien te leyó la Biblia y dijiste: a mí no me va a decir nada. No me va a decir cómo hacer las cosas. Pero tal vez si te lo hubiese leído otra persona, tal vez sí. ¿Es un juego esto? ¿Es un juego? Seguir lo que dice la Escritura. Por no hacer la cena del Señor correctamente, Dios puede tomar represalias. ¿O quién nos enseñó que, bueno, Dios ya te vacunado, no me puedes hacer nada? Yo habito al Rey del Altísimo, entonces no me puede hacer nada, entonces estoy seguro. ¿Seguro? ¿Habitas al abrigo del Altísimo? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué no tienes lo que quieres tener para seguir tú hacer la obra o seguir el negocio? No lo sé. La Biblia dice que Jesús le dijo a los apóstoles: yo estoy con vosotros. A la luz de ese texto, el pastor está mal. Porque si yo les digo, hermano, Dios te puede dejar. Si tú no sigues la Biblia, tú sigues un silogismo, Dios te va a dejar. Suena una herejía porque me van a leer que la Biblia dice que Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará con la sombra del
a esperar esa vida. Caerá en el lado mil y en una diestra a ti que llegará. Y hay otras partes, porque está siguiendo un silogismo y va a contradecir, porque Dios, Padre, no dejó a Cristo en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Abandonó a Cristo, que no nos abandona a nosotros por no seguir una ordenanza. Y le podemos ir buscando, hermanos. Ya me estoy saliendo hacia otra cosa. Pero yo quiero mostrarles un ejemplo, otro ejemplo y terminamos. Vean ustedes que dice Éxodo 33:11. Sí, rápidamente, Éxodo 33:11. ¿Alguien que lea, hermanos? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué, hijo de Nun, era un joven que asistía a Moisés, ¿cierto? Acompañaba a Moisés a encontrarse con Dios. ¿Qué dice en Números 11:28? Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelo. Josué, un joven que le asistía, otra vez allí se asoma Josué. Por último, Deuteronomio 34:9. Esgrima. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Josué, ¿qué recibió, hermanos? Espíritu de sabiduría. No, pero es joven. Era un joven que dice la Biblia. No es lo que yo pienso. Nunca he usado eso en mi predicación. Cuando llegué yo dije, créanme mis predicaciones porque luego dicen que yo dije. Y de hecho sí trataron de corregirme cuando llegué ciertas personas. Pero hermanos, miren, eso no importa. ¿Qué recibió Josué? Pregunto yo, ¿es el único joven? Busquen que dice 1 de Reyes 3:5. Samuel. Primer libro de Reyes 3:5. Se le apareció Jehová a Salomón en Tabón, una noche en sueños que dijo: Dios, pide lo que quieres que te dé. 3:5. Sí. Hace rato hablábamos de las herejías, hermanos. Las herejías vienen de una palabra griega que significa faccionar, dividir, faccionar, para hacer partidismos. Y nace de esto. ¿Sí? Es lo que yo pienso, lo que yo creo, es la tradición, es lo que dicen por ahí. Pero aquí en este libro de Reyes, este Salomón era un joven. Y Dios le dio sabiduría. Dice el versículo 6, Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado hasta la gran misericordia en la que le diste hijo, que se mantiene en su trono, como sucede el día de hoy. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Yo soy y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo: Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que yo te he dado corazón. Un joven. Un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti como
algo así dicen, casi no, se me borra ahorita la... Una cosa más, Daniel capítulo 1. Capítulo 1 de Daniel, amén. Voy a leer desde el 17, 1:17, pongan atención. ¿Sí? Hagan de cuenta que están viendo, no sé a quién me compararé para que lo acepten, lo que dice la Escritura. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, a fin de que los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey les habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos astrólogos que había en todo su reino. Estos 4 muchachos, versículo 17, 4 muchachos, 4 jóvenes, Sadrac, Mesach, Abednego, Daniel, que sus otros nombres eran Ananías, Misael y Azarías. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos con esto? Porque también se dice, los viejos son los sabios. Yo soy viejo, entonces soy sabio. ¿Lo dice la Escritura? Entonces, hermano, no es si soy viejo o si soy joven, soy sabio o no lo soy. No es así. No, porque ya tengo 40 años de sabiduría. Y si voy a tener otros 40 o ya soy 80, soy súper sabio. No, así es, hermano. No es así. Santiago 1:5, ¿qué dice? El que tenga falta de sabiduría, no, pero eres joven o eres viejo, no te lo voy a dar, ya estás viejo, ¿para qué la quieres? Aunque te quieran enseñar la Biblia, tú piensas que como ya estás grande, no la puedes entender, no la puedes comprender. Pero si los viejos son sabios, hay que entenderlos, ¿no? Que los enseñen. Pero no dice así la Escritura. Dios dice que si tú, joven, tú, viejo, tú, mujer, tú, hombre, necesitas sabiduría, ¿a quién te la vas a demandar? Y Dios te la va a dar. ¿No así dice? Fíjense, hermanos, la Biblia es dura. Porque yo me siento reprendido, yo me sentí reprendido con esto que vino a mí. Porque aquí en la misma carta de Santiago, en el capítulo 3, hay unas indicaciones, porque muchos nos creemos sabios, o no. No decir, no quiero sabio, yo esto. Alguna vez nos sentimos sabios, por alguna razón, por un silogismo, ¿sí? A veces decimos, bueno, los viejos son sabios, y cuando tratamos de enseñarles a los viejos la Biblia, ellos se dicen, no entendí, no saben que les hacen una pregunta y no saben. O viceversa, los jóvenes que supuestamente no son sabios, necesitan sabiduría de Dios, o también algunos, hermano, fui maestro en un seminario y creo que también tú, joven, no puedes entender esto. Es que, hermano, no te sales de vacaciones hasta que tú hagas esa tesis. 20 años y no puedes hacer una tesis. Es que todos vinieron de toda parte de México para que salgan con sus familiares y yo no voy a salir. No, tú no vas a salir. La regla no te agradó, así de sencillo. Y hay de todo, porque vean que dice aquí lo que les voy a leer. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién? A ver, tengan la mano. ¿Quién es sabio y entendido? Dice el versículo 13. Muestre por la buena conducta sus obras de sabia mansedumbre. Si es viejo, ¿así dice? Si es joven, ¿así dice? No dice, no. La sabiduría no tiene que ver con género. Si eres hombre, si eres mujer. No tiene que ver con el tiempo, si estás viejo, si estás joven, si estás niño. Te alabo, Padre, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos
El 27, el 26 dice eso. No tiene que ver con género, no tiene que ver con tiempo. Si tú te crees sabio, muestra con tu buena conducta tus obras de sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis. Aquí viene la reprensión. Ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende del cielo, sino es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. No vamos a seguir un silogismo. Yo no sigo un silogismo. Eso me lo enseñaron en 6º año de primaria. Si no me creen, no les muestro mis autores. Me lo enseñaron en 6º de primaria. Y el maestro que me lo enseñó, lo magnificó. Pero cuando vienes al conocimiento de la verdad, de la palabra, hay que seguir la verdad y la palabra. Porque la sabiduría, hermanos, hay sabiduría animal, terrenal y diabólica. 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Para quiénes? Para aquellos que hacen Una de las cosas, hermanos, que ustedes seguramente ya notaron de mí, es que yo pongo un límite. Hasta aquí puede llegar. Hasta acá no. ¿Sí? Es que, hermano, usted debe hacer. Hay un límite. Hay un límite. Yo pongo eso. Es que, hermano, yo lo voy a decir. Yo lo voy a hacer. Porque dice la Biblia que debemos que obedecer primero a Dios. Es necesario obedecer primero a Dios antes de las costumbres que nos enseñan que las tradiciones. La escritura, hermanos, no puedo hablar de todo lo que habla de la sabiduría, pero para que ustedes estén correctamente en la verdad y vean que la sabiduría no es nada más como una flor que yo siembro y ya sale. La sabiduría, hermanos, Dios la da, desciende de lo alto. Y la persona que es sabia ni lo dice, se ve por su conducta. Es lo que aquí Santiago trata de hacernos notar. Cómo son sus frutos, cómo es su conducta, cómo habla. Por eso habla de mansedumbre, habla ya de que es pura, que es benigna, que es misericordiosa. Primera carta de los Corintios, ahora estamos en el Nuevo Testamento, lo que le llamamos Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 1. A veces, hermanos, para sacar un tema, tengo que revisar 200 textos, 100 textos. Yo no sé qué piensan algunos, ¿no? Pero quizás ese no hace nada. No, para sacar un tema y saber la verdad, hay 100, 200, como nos va bien, 20, 50 textos. Y cada texto, cada palabra tiene un número, porque hay 7,000 palabras hebreas y 5,000 y tantas griegas. Y luego hay que ver si coinciden. Cosas así, hermanos, para que, bueno, Dios, este tema de la cremación, hermanos, también es largo camino. Es que yo pienso, hermano, que no debe ser, que sí debe ser, y que la otra vez, y los que murieron en un incendio, los que murieron en un barco en alta mar, se quemó el barco, algunos se quemaron antes de llegar, antes de ahogarse, y que no sé qué. El cuerpo solo sé que tiene un tiempo de descomposición que empieza el tercer día. Y después ya se quemó o no se ha quemado, desaparece, se vuelve polvo. Miren, 1 Corintios capítulo 1 dice, versículo 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no nos conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles no los pueden entender. Según la locura, ya es una palabra que indica que no la pueden entender. 24. Más para los llamados, así como para los griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, lo vil del mundo escogió Dios para agradar. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? No tengo barba. Este silogismo griego, realmente los viejos son sabios o los jóvenes no son sabios. Viene del Medio Oriente, por si no lo sabían. Viene del Medio Oriente, los chinos. Mientras más grande tenga tu barba, para los chinos eres más sabio. Mientras más te crezcan las cejas. Cuando ven una película, hermano, parece curioso. Quizá ni lo sabemos, porque ese viejito nunca se le pegó las cejas, ¿no? Hasta parece búho, ¿no? Y todos los así. ¿Cuántos ya vieron el último Samurai? No, es una película, es santo, yo pura canción de Cristo, de Fur, y eso que pasan en Semana Santa. ¿Ya vieron el último Samurai? Yo no. Cuando son las 3 de la película, hay una escena donde el samurái se va a entregar al liderado y uno de los soldados samurái que sigue al samurái, ¿cómo le llaman a ese samurái? Daimon, bueno, Daimon, pero sí, Daimon. Ese soldado de samurái lo agarran y los soldados ya sin vestidos cortados el pelo y con casco y todos los soldados japoneses agarran a este soldado antiguo por ir, le cortan su pelo. Y para ellos es una vergüenza. Llora allí de vergüenza este soldado, llora. Tú lo ves y no sabes ni por qué. Ahorita le hago mi pelo y yo voy y me corto, ¿no? O si no me hago un look así que se vea, no sé si no hay, ¿no? O mínimo hacemos un peinado, pero a un japonés, a un soldado antiguo, a un samurái, ¿por qué cortarle el pelo es vergonzoso? Porque les voy a decir, mientras más largo tengan el cabello, más tengan la barba, más sabio eres, más honor tienes. Si te cortan la barba. ¿No han leído en la Biblia, hermanos, que David en cierta ocasión mandó a unos soldados a darle consolación al hijo del rey de Moab, porque murió el rey de Moab y su hijo heredó, y David le envió consejeros? ¿Qué hicieron los moabitas con los siervos de David? Les cortaron la barba y le cortaron la túnica aquí, porque se le vea. Dice la Biblia así. Y estaban avergonzados, ni siquiera llegaron a Jerusalén, llegaron a una ciudad. ¿No saben qué? Ya nos ponemos, nos tapemos, porque estaban avergonzados y me mandaron a decir a David lo que había pasado, porque les avergonzaba la barba que ya se la habían cortado. Es el Medio Oriente esto. Y David dijo: quedaos ahí hasta que les crezca la barba. Y entonces, ¿por qué? ¿Cuántos días se quedaron? ¿Cuántos años? ¿Quién sabe? Pero ahí les dijo: quédense. Tenía vergüenza de regresar y ver que le cortaron la barba. Es una vergüenza. Pero eso es una costumbre de allá. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio?